cada vez que uno habla, y sobre todo si eres cristiano y si eres nacido de nuevo y hablas y vas a hablar de Dios y vas a hablar de lo que Él dice, tenga temor, un gran temor. Y temor no significa miedo, significa un profundo respeto. ¿Me escuchan en la parte de atrás? No. Ahora mejor. ¿Sí? Ok. Cada vez que nosotros hablamos y hablamos lo que Dios dice en su palabra, tenga mucho temor de Dios, un gran respeto de lo que está diciendo y un gran cuidado. Recuerden que ustedes lo que estamos hablando no es que lo dijo cualquier persona, lo dice nuestro Señor, lo dice Dios, y uno tiene que tener mucho cuidado. Y cuando vamos a hablar ahora de la profecía, es una parte muy importante de esto que vamos a ver. En Primera de Corintios, que lo hemos visto en alguna oportunidad o lo hemos visto varias veces acá, dice que procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Cuando hablamos propiamente de la profecía, de alguna forma, yo creo y puedo asegurar que todos pensamos en profecía en términos de que va a adivinar o va a predecir el futuro. Que conste, adivinar y predecir no son la misma cosa. Sin embargo, cuando hablamos de profecía, inmediatamente todos hacemos conexión a que va a revelar algo del futuro. ¿Estoy en lo correcto? Sin embargo, la palabra profecía, directamente de la traducción, significa que es aclarar, afirmar algo como prioridad y tiene que ver con aclarar de antemano, profecía, pero el aclarar en la escritura habla de que tiene dos lados. Una es predecir, que no es lo mismo que adivinar, pero la otra es declarar. Y declarar es decir algo que es yo declaro, yo digo que esto es así. Entonces, la palabra profecía y el don al que se refiere Pablo no es exactamente que él desea que todos vamos a predecir el futuro. Y ahora voy a aclarar y voy a entrar un poquito en esto. Porque si uno ve el énfasis tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la práctica de la profecía, en su mayoría, en su énfasis, incluyendo los del Antiguo Testamento, no era predecir el futuro. Si nosotros tomamos todo el Antiguo Testamento y vemos de los profetas, su mayor énfasis no fue en predecir el futuro. Por supuesto que lo hicieron, y tenemos profecías fantásticas, Isaías, en Ezequiel, Daniel, pero su mayor énfasis era declarar la verdad de Dios. Y eso es profecía. Su énfasis está allí. Entonces, cuando hoy hablamos de que Pablo habla de que todos deben de ansiar, profetizar, no está hablando de que él ansía que todos ustedes van a ir a predecir el futuro. No es así. Lo que está hablando es de declarar la verdad de Dios. Eso es profecía y eso es profetizar. Déjenme tal vez enmarcar algo acá. Cada vez que ustedes hablan de que ustedes y nosotros o yo somos salvos y que vamos a reinar con Él,
en el final de los tiempos y hablamos de cómo Él nos salvó y cómo Dios nos ha llamado a estar con Él, estamos profetizando, porque estamos hablando de las verdades de Dios, pero también estamos diciendo lo que va a pasar en el futuro. Entonces sí estás profetizando. ¿Sí me doy a entender? Así que por favor no enmarquen cuando uno habla de profetizar, es que va a decir algo acerca del futuro. Mucho cuidado, mucho cuidado. Porque muchos falsos profetas se levantan a querer adivinar y decir, yo profetizo que usted, y mucha gente cree que esta es una persona que le está diciendo algo de parte de Dios. Cuidado, cuidado con eso. Porque hablar a nombre del Rey de Reyes, cuidado. Poner uno en boca lo que Dios no ha dicho, tiene serias, y subrayo, serias consecuencias. Esto dijo el Señor. Cuidado, usted no está hablando a nombre de cualquiera, ¿eh? Y perdón, y lo voy a decir, usted puede ser fulminado, porque Dios se toma muy en serio estas cosas, ¿eh? Muy en serio. Tenga mucho cuidado, porque esto no es correcto, y ahora vamos a ver un par de pasajes al respecto. Yo comentaba hace un ratito, ya lo he dicho varias veces, cada vez que yo me paro acá a conversar con ustedes de lo que Dios dice en la palabra, se los juro que me da susto. Porque uno tiene que tener mucho temor de Dios, de cuidado vas a decir y vas a guiar en una forma incorrecta a alguien. Dice en 1 Corintios que el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Habla para exhortar, consolar y edificar, lo acabamos de leer. Y cuando uno ve en 2 de Timoteo, en 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para eso, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para que nosotros declaremos de su gran verdad? ¿Qué es lo que Él nos dio? Por lo tanto, lo que Él nos dio, y nótese que la profecía es para exhortar, consolar y edificar. ¿Con qué? ¿Con qué vas a exhortar, consolar y edificar? ¿Con tus ideas? ¿Con lo que tú crees? Y repito, con lo que tú crees, con tus ideas, con lo que yo siento. Es que yo siento que Dios debiese de ser, es que yo no creo, yo sé, lo dice la Biblia, pero es que a mí me parece, cuidado, perdónenme lo que les voy a decir, esto no se trata de lo que a usted le parece, en lo más mínimo. Esto se trata de lo que Él dice. ¿Y qué es lo que Él dice? Lo que Él dice está escrito. Y esa es su norma de fe y de conducta. Cualquier cosa que tú le agregues a eso, estás cometiendo un serio pecado. Estás alejándote de lo que Él quiere. Entonces, cada vez que tú vas a exhortar, consolar y edificar a través de la profecía, ¿cuál es tu base? Tu base es lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Él dice? Lo que dice en el versículo de abajo. Toda escritura es inspirada. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Si tú no estás usando la Biblia y tú no estás usando lo que Dios te dio para caminar, estás caminando sobre tus propias creencias, lo que yo creo, lo que yo siento. Esto dijo el Señor. Cuidado, cuidado, peligro. Eso no es correcto. Lo que dice el Señor está en las Escrituras. Eso es lo que dice el Señor. Cada vez que tú dices, es que yo siento decirte, de veras, cuidado porque estás actuando de lo que tú sientes, que crees que te dijo y tú no sabes. Y si no está de acuerdo a las Santas Escrituras y no está en línea con lo que Dios está diciendo, estás alejándote de la palabra y estás guiando a una persona a algo terrible. Y tú te estás poniendo en una situación terrible. ¿Sí me doy a entender? Por lo tanto,
La escritura, que es inspirada por Dios, Dios lo ha dicho y está en las escrituras para que tú la uses como tu norma de fe y de conducta. Cuando te alejas de eso, pecas contra Dios. Es que yo siento que no es así. No se trata de sentir, se trata de obedecer. ¿Y cuántas veces lo dijo nuestro Señor? Un profeta verdadero Pablo expresa que todos debemos de ansiar o desear ardientemente el don de la profecía. Es decir, lo que él está diciendo es hablar y testificar de Dios y que eso refleja ¿en qué? En que un profeta verdadero, una persona que habla y declara la verdad de Dios, primero se basa en las escrituras, da testimonio de lo que Dios ha dicho y punto. No le agrega nada más. Declara lo que Dios ha dicho y punto. ¿Y qué es lo que Él ha dicho? Lo que está en las escrituras. El resto es lo que usted siente. ¿Me doy a entender? Exalta el nombre de Cristo. Perdón, en Isaías 8:20 dice esto. Exalta el nombre de Cristo. Primera de Juan 4:2. Y tiene una vida de buenos frutos. Una persona que no da testimonio de lo que Dios ha dicho y habla de lo que Él cree y de que Él siente y que yo me siento y que Dios me está, cuidado, de veras, está hablando cosas que no son. Tiene que decir lo que dice la Escritura. Exalta el nombre de Cristo. En los ejemplos que hoy vimos, la pregunta de oro es, ¿a quién exalta una persona que lo tira, lo levanta, lo vuelve a tirar, lo levanta, lo vuelve a tirar? Y la pregunta es, ¿a quién está exaltando? ¿Cuál es el propósito de levantarlo y tirarlo, levantarlo y tirarlo, levantarlo y tirarlo? ¿Para qué? Yo he declarado y tiro una Biblia y le digo que de aquí nadie pasa. ¿A quién estoy exaltando? ¿Qué es que yo le digo a Dios? Vamos a hacer aquí un acto. Usted, Dios, obedézcame lo que yo voy a hacer. Eso es lo que le estás diciendo. Estás diciéndole a Dios que Él haga lo que tú le vas a decir. Yo declaro que esta Biblia, mire, ahí está, yo lo declaré. Perdóneme, Dios no es un juguete. Yo no le ordeno a Dios y le digo, Dios, yo declaro que sane a fulano de tal. Cuidado, es su voluntad, Él es soberano. Si Él desea sanarlo, se los aseguro que lo va a sanar. Pero es la voluntad de Él, no la mía. Y yo humildemente llego a su presencia y le pido como un hijo y le digo, Señor, si es tu voluntad, te lo pido, Señor. Pero tu voluntad es santa y perfecta, no la mía. Tú haces lo que tú quieres. Tú eres soberano. Cuando tú te metes a jugar eso, estás entrando en un terreno que Dios te prohíbe que entres. Tú no utilizas a Dios. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos y los profetas. ¿Ya se los reveló? Sí, ya se los reveló. Se los reveló en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿quiere oír la voz de Dios? ¿Quieren oírla? ¿Les gustaría oír la voz de Dios? Lea las Escrituras. Ahí está la voz de Dios. Ah, pero todos deseamos de que venga una voz que te diga, Esteban, te habla Dios. ¿Y por qué quieres eso? Hay como una fascinación de conocer el futuro, ¿verdad? Y también una fascinación como que Dios me habla. Y mejor si es audible. Pero entonces vengo y les cuento lo santo que soy yo y cómo Dios me habla. Ojo, entonces esto se trata de mí. Se trata de yo tratando de mostrar que yo soy mejor o soy más santo porque escucho la voz de Dios. Dios reveló a sus profetas lo que tenía que revelar y está en las Escrituras. ¿Quieres conocer la voz de Dios? Lee las Escrituras. Y ahora les tengo otra, que ahorita la vamos a ver. Igual, los falsos profetas no exaltan a Dios, se exaltan a sí mismos, buscan que otros los admire. Yo conocí al señor Benny Hinn, lo conocí así muy cerca.
recuerdo que vino a Costa Rica y recuerdo cuando me pegó un empujón para que me cayera. Y como yo no me caí, atrás estaban los señores que no recuerdo cómo les llamaban, a los que lo apañaban a uno, apañadores eran, una cosa así. ¿Cómo era? Sí, así como porteros. Y por cierto, tenían que trabajar bastante, ¿va? Y, y yo recuerdo a este señor Gin que estaba rodeado de un montón de guardaespaldas, que eran unos tipos como de 2,20 m, eran enormes. Y lo protegían para que nadie lo tocara, porque la gente quería como tocar su saco. Y él pasaba así, como inmaculado. Cuidado, esto se trata de la exaltación de un hombre. Y cada persona que se para está usurpando la posición de Dios. Y eso es un gran peligro. Agregan a la palabra de Dios cosas que Dios no ha dicho. Y eso también es una gran blasfemia. El Señor ha dicho y dicen cosas que uno dice, ¿de dónde se saca eso? Contradicen a las Sagradas Escrituras, extrapolan, generan alegorías en base a las Escrituras. Usan la Escritura como un chicle que lo estiran y abarcan resultados, simbologías y cuestiones que no dicen las Escrituras. Su autoridad está por encima de las Escrituras. Yo declaro que el que pasa, ¿de dónde sale eso? Su vida no refleja a Cristo y a sus enseñanzas. Señores de estos, y yo no estoy hablando, vean, y se los aseguro de todo corazón, yo he visto montones de dones, he visto montones de milagros, pero eso es por la voluntad de Dios en el momento que Dios lo quiere hacer. Eso es su voluntad, no es una persona, es Dios el que lo hace. Y muchas de estas personas, y recuerdo varios en El Salvador y en Guatemala, son acusados de gente que no son gente honesta y que tiene serios problemas con la ley. Eso no es reflejar el carácter de Cristo en su vida. Esa debiera de levantarnos una gran señal de qué es lo que estamos viendo. Porque si tu vida no refleja a Cristo, cuidado. Los propósitos de ellos no están en líneas con las Escrituras. Dice en Deuteronomio 4:2 que no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardaréis los pensamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Él mandó, Él declaró y dijo, no añadan nada. Y añadan nada, viene desde lo que yo creo. Y el Señor me dice, no añadan nada. Lo que Dios dijo, ya lo dijo. No añadan nada. ¿Qué parte no entendimos? Así que cualquier cosa que tú digas que esto que Dios me está diciendo es lo que, cuidado, no añada nada a las Sagradas Escrituras, a la voz de Dios. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. ¡Au! Cuidado. Si no, sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, muchas personas que han declarado cosas de Dios que no lo son. Ahora, sométanlo a prueba. ¿Cómo sometes a prueba algo? Bueno, cuando yo tengo una solución y yo quiero someter la prueba, yo uso lo que se llama un canon o una prueba. En biología, los microbiólogos conocen bien esto, de que tienes que compararlo contra un estándar, ¿cierto? En otras palabras, si yo necesito saber si esta célula tiene o esta sangre tiene muy elevado el colesterol, ¿contra qué lo compruebo? Contra un estándar que dice, si el colesterol está más arriba de esto, no está bien, si está debajo de esto, está bien. Es un estándar. ¿Cuál es tu estándar para comprobar si lo que esta persona está diciendo es de Dios, lo que está hablando? ¿Qué es? La palabra de Dios, sí, la Biblia. ¿Y saben cuál es el gran desafío de eso? Que si no conoces la Biblia no puedes comparar ni papa. ¿Cómo sabes si es o no es si no tienes un estándar? Entonces, si la persona te dice, así dice el Señor, y usted no sabe lo que Él está diciendo, usted no sabe si lo que está diciendo es escritura o no. No sabe si te está llevando hacia una cosa que no es cierta. Una persona que dice algo, inmediatamente la Biblia dice, sométalo a prueba. Y si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted no va a poder saber si lo que le están hablando es mentira. Por eso Oseas es importante en capítulo 4,
que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué perece? Porque estás siguiendo a los hombres. No sabes lo que estás hablando. No sabes lo que estás escuchando. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. En otras palabras, no tienen cara de falsos profetas. No tienen cara de malos. No tienen cara de engañadores y estafadores. Así sería muy fácil. Porque una persona que tiene cara de malo, usted dice, ah, caray, tiene cara de malo. Ese tipo tiene cara así de perverso. Y se hace a un lado. No, estos no tienen cara de malo. Estos tienen cara de muy buenos. Y además, parece que saben mucho. Y además, te engañan sutilmente hasta que estás hundido. Decir lo que no ha dicho Dios tiene sus consecuencias. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, este hombre Ananías llegó y profetizó y dijo que Dios ya había quitado el yugo del pueblo y que ahora iban a ser libres y que todo eso, les echó un gran cuento y los estaba engañando. Y Jeremías dijo, Entonces viene Ananías, quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová de esta manera, dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Siguió Jeremías su camino. Después de que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo, ve y habla con Ananías. Y diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, pero en vez de eso harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también les he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, escucha ahora Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo te quito de sobre la faz de la tierra, en este año morirás. Porque has hablado rebelión contra Jehová, y en ese mismo año Ananías murió. En el mes 7. Dios es un Dios celoso. Él no pasa por alto ese tipo de cosas. Sobre todo que uno se llene la boca diciendo que así ha dicho el Señor y guíe otra gente en error. Cuando yo era mucho más chico, yo recuerdo que mi padre nos tenía prohibido ver televisión antes de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, eran las reglas de mi papá, que no viéramos televisión antes de las 3. Y mi hermano me dijo que mi papá nos había permitido ver televisión. Dijo, papá dijo que sí, que podíamos ver tele, que viéramos el programa, que no importa. Y yo le dije, ¿de veras? Pues empezamos a ver televisión. En eso llegó mi papá, que manejaba un camión, y nos agarró viendo televisión a mi hermano y a mí. A mí me castigó, pero a mi hermano le fue peor. ¿Por qué me castigó a mí? Porque yo tenía las reglas claras. La regla era no. Pero a mi hermano lo castigó por haberme engañado. Yo quiero que entiendan de que cuando Dios nos dice, estas son las reglas, hay de nosotros si llevamos a una persona a cometer un pecado, porque nosotros le estamos llevando a algo que no es. Ay de mí. Por eso cada vez que hablamos de la palabra de Dios tenemos que tener un gran cuidado y un gran temor, un gran respeto de lo que nosotros estamos diciendo. Dios es un Dios celoso, es un Dios amoroso, absolutamente, pero también justo. Y también nos va a dar lo que merecemos. Si desobedecemos lo que Él nos indicó, no es correcto y Él nos va a traer a cuentas. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, el don de profecía tiene que ver con la declaración de quién es Dios y qué ha hecho Dios en mi vida. Lo que nos ha dicho está en las Escrituras. No agreguen nada más a las Escrituras, porque es una orden. No le están preguntando si usted cree que le parece.
La orden es no agregue y siga mi voluntad. Siga lo que yo les he dicho, lo que yo les revelé.